Hola, ¿qué tal? En el último video vimos la parte del ángulo solar, en el previo vimos el de la hora solar y ahora a manera complementaria solamente vamos a ver el ángulo de la celda solar respecto a la radiación incidente. ¿Sí? En este caso particular, de manera muy sencilla, solo tenemos básicamente dos ángulos, uno que sería el ángulo de elevación de la celda solar y en segundo caso sería el ángulo de rotación de la misma. ¿Sí? En esta primera imagen vamos a hacer una pequeña consideración en donde solamente estamos considerando el ángulo de elevación. ¿Sí? Tanto aquí, ojo, ángulo de elevación de la celda solar, ¿no? En este caso podemos ver en esta imagen el plano horizontal y tenemos el ángulo beta, que es el ángulo de elevación de la celda solar, y tenemos otro de los importantes, que es el ángulo de elevación solar, que está en función de alfa, y nosotros tenemos que determinar cuál es la radiación o el porcentaje de radiación incidente que va a procesar la celda solar y por ende tiene la posibilidad de convertirse en energía. Para este caso vamos a hacer uso de una ecuación, una expresión muy sencilla, que en este caso sería que la radiación en la horizontal sería igual a la radiación incidente por el seno del ángulo de elevación solar. Aquí de hecho es para la horizontal, ¿sí? Pero la horizontal al final del día, a menos de que la celda solar pues, se encuentre posicionada en un ángulo de elevación de cero, pues realmente lo que buscaríamos sería determinar la radiación incidente en el módulo. Entonces para esto hacemos uso de la segunda expresión, que es la radiación incidente en el módulo es igual a la radiación incidente por el seno de la suma de los ángulos de elevación solar y elevación de la celda. Esto nos daría simplemente una relación, ¿sí?, de el ángulo real, como viene en la imagen, de elevación de la celda solar con el de elevación de solar. Posteriormente, otra cuestión importante sería determinar lo que viene siendo la radiación en la superficie, pero ahora considerando no solo el ángulo de elevación, sino el ángulo de rotación. La realidad es de que el ángulo de rotación en función de un lugar geográfico es un ángulo que se mantendría como quien dice fijo, ¿no? Hasta cierto punto. Pero el de elevación, debido a que vamos a tener una dependencia de la hora, en este caso sí tenemos como un poquito más de análisis de ver cuál sería el mejor ángulo para posicionarlo, ¿no? En el caso, repito, el de rotación, no tenemos mucho juego, por así decirlo, pero en el de elevación creo que sí, ¿no? Que sería un tema de discusión. Bueno, por lo pronto, para determinar esta relación de radiación incidente, tendríamos solamente la siguiente expresión, que si se fijan es muy parecida a la otra, pero ahora estamos considerando un elemento extra, que sería el ángulo azimut, ¿sí? O el ángulo de rotación, pero ahora de la celda solar, ¿sí? Y igual que en el otro caso, pues tenemos por ahí una relación entre estos dos ángulos, que es el ángulo de azimut solar y el ángulo de azimut de la celda solar. Entonces, en este caso, la expresión nos daría que la radiación del módulo es igual a la radiación incidente multiplicado por el coseno del ángulo de elevación solar por el seno del ángulo de la celda solar, de elevación de la celda solar por el coseno de la suma de los ángulos azimut, de la resta, perdón, de la celda solar menos el solar. Eso más el seno de ángulo de elevación solar más por coseno del ángulo de elevación de la celda solar. Y básicamente esa sería la expresión, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer una pequeña simulación. Aquí en esta... Voy a mandar esta para acá. Aquí en esta pantalla tengo lo que habíamos quedado en el ejemplo anterior. ¿Sí? Y básicamente voy a determinar primero la relación de la radiación solar incidente en la celda. En este caso, puedo calcular si quiero la de la horizontal. Le voy a poner S OR, ¿sí? Como de S horizontal sería
Aquí, bueno, voy a colocar una constante que sería S incidente. Bueno, le voy a poner in, ¿sí? Si no queda un poco larga. Le voy a poner 1000, ¿sí? 1000 watts por metro cuadrado. Y la horizontal entonces sería S in por sin. De hecho aquí se va a aparecer. Le voy a poner inc. También se va a aparecer, pero bueno. S inc sin D de degree. Y el ángulo de elevación que lo tenemos como ALP, que es por alfa. Luego tenemos la S del módulo o la radiación incidente del módulo, que sea S incidente por seno de alfa, ALP, más bet, que vamos a ponerle beta, ¿no? Aquí bet o beta lo voy a poner como una constante. Aquí lo voy a poner de 0 inicialmente como para corroborar. Voy a ver obviamente que me va a dar el mismo valor de alfa, ¿sí? Y ahorita lo calculo para 90, ¿no? Ahí me está dando la horizontal. Es que es sin degree, ¿sí? La horizontal me está dando una relación respecto de 1000 de 734 watts por metro cuadrado. Recordemos del video anterior que el alfa, en este caso eran 47.25 grados, que corresponde al ángulo de elevación. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, llevo este a 45, me debe dar un valor muy cercano a 1000, ¿no? Entonces 45, 999 respecto a la horizontal. Pero la horizontal aquí ya no me interesa, ¿no? Porque al final del día... estoy calculando este valor para poder colocar una celda en un ángulo determinado. Si yo lo subo hasta 90, ¿sí? Debe dar, de hecho da menos, ¿no? Que la horizontal, está así 178.68 watts por metro cuadrado, ¿sí? Ahora vamos a calcular lo del ángulo de rotación, pero para este caso me voy a concentrar, bueno, voy a poner aquí 45, que es una relación, digo, encuentro que es un valor... aparte intermedio, creo que da un buen resultado. Y lo que voy a hacer es de que voy a colocar el ángulo de azimut del módulo, pero ahora lo voy a colocar como si fuese una variable. En este caso voy a poner de 0 a 360 grados, ¿sí? Y para esto voy a escribir S mod 2 es igual a S incidente por, voy a poner aquí, es coseno, seno, coseno, coseno, seno, coseno, y más seno, coseno, ahí está. Entonces sería alfa y alfa, beta, y aquí sería azimut, que ya lo habíamos calculado también, eran 263, pero sería azimut del módulo menos la azimut, ok. Ok, vamos a ver, me está marcando ahí un... Aquí le voy a poner punto y coma porque como ya va a ser un vector, no quiero que me imprima todos los datos en el ¿cómo se dice? En el command window. Otra cosa también es de que, por ejemplo, aquí en este caso, como voy a considerar lo que viene siendo como el ángulo de rotación de la celda, obviamente va a haber casos en donde la celda se encuentre posicionada en un ángulo... digamos, volteando totalmente en contra, ¿no? De lo que viene siendo la radiación. Por lo tanto, en este caso, lo que va a pasar es de que probablemente por la función matemática que está dependiendo de una función senos y cosenos, es probable que me dé un valor negativo. Entonces, voy a quitar los valores negativos del vector, smod 2, y voy a condicionar de que ese mod 2 que sean menor a 0, ¿sí? Que valgan 0, ¿sí? Y voy a hacer un plot para visualizarlo gráficamente
de lo que vendría siendo el vector del eje X, que en este caso serían los ángulos. Sería azimut módulo respecto o contra Y, que en este caso sería la relación de radiación, que sería S mod 2. ¿Okay? Le voy a poner grid on. ¿Sí? Y vamos a darle F5. Ok, me marca un error. Me dice que... ok, le voy a poner la multiplicación. Creo que... ahí está. Y ahí está, ¿no? Básicamente. Ahora, en este caso, digo, tenemos como 2 grados de libertad en lo que acabamos de ver ahorita. Entonces, que fue el ángulo de elevación y el ángulo de rotación. Aquí estoy considerando el ángulo de 45, que da más o menos la relación de 1000 en los 200 y tantos grados, que si se acuerdan, el ángulo de azimut calculado eran 263. Entonces, si la celda me da o está apuntando en ese mismo valor, pues tengo la relación de potencia máxima. Y aquí en este caso, de hecho, no me dio valores negativos, entonces igual no era necesario, ¿no? Pero creo que a veces sí los da, ¿no? Aquí le voy a dar hold on. Ok, lo voy a volver a simular y voy a ver si cambio el valor de el ángulo de elevación. De 45 me lo voy a llevar a 30. Ahí está. Entonces ahí estamos viendo cómo debido al ángulo de elevación la potencia máxima tiende a bajar, ¿sí? Obviamente en otros casos pues puede llegar a subir, ¿no? De hecho el mínimo sube considerablemente, pero es una región que realmente no nos interesa mucho, ¿no? Voy a bajarlo a 10. Ok. ¿Sí? Ahí bajó considerablemente mucho más. Y me lo voy a llevar para el otro lado, ¿no? Sería 60. Ok. Ahí si se fijan, sí me está dando valores negativos, pero si lo notan, ahí sí está truncando ahí sí está truncando la gráfica. Y bueno, ya no me los está mostrando, ¿no? Déjenme lo hago un poquito más grande. ¿Sí? Y simplemente lo voy a llevar a 80, ¿no? Que sería el correspondiente con el 10. Y de hecho en este caso tenemos una radiación incidente máxima mínima que en los 10 grados, ¿no? Que sería esta que se encuentra aquí, ¿no? Sería el máximo, pero sería el mínimo, ¿no? De todos estos casos de ejemplo. Entonces aquí estamos evaluando en el eje, en este caso en el eje X, el ángulo de rotación y con las diferentes gráficas estamos evaluando el ángulo de elevación. ¿Ok? Entonces hasta aquí dejamos esta segunda parte de las diapositivas que les estoy adjuntando. Si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios y con esto terminaríamos la parte de la relación de los ángulos del Sol y de la celda solar.